Ay, verdaderamente despertamos, ¿no? Yo lo sentí ya al final de la primera sesión, así como que estaban luchando por ver sus caras. Parece que el espíritu está dispuesto, pero la carne a veces es débil. Muchas gracias por su paciencia. La verdad es que estoy muy gratamente sorprendido por la asistencia, por el entusiasmo de todos ustedes. Pues bueno, vamos a tratar de terminar esta sesión y les aseguro que después de lo que viene, las sesiones de la tarde va a correr con mucho más entendimiento todo lo que estamos viendo. Ok. Muy bien, vamos a la segunda sesión. El tema de esta segunda sesión es que solo hay un evangelio verdadero. Solo hay un evangelio verdadero. ¿Quién está de acuerdo con esta declaración? ¿Quién considera que solo hay un evangelio verdadero? Y todo lo que sea imitación, todo lo que sea diluido, no es un evangelio verdadero. En otras palabras, no aceptes imitaciones. Después de lo que escuches aquí, de lo que es el evangelio, después de lo que examinemos algunos textos de la escritura acerca del evangelio, ya no vas a volver a ver el evangelio de la misma manera como lo habías escuchado antes. Uno de los problemas para definir la palabra evangelio dentro de la teología cristiana es que la palabra evangelio es una palabra griega. Ese es el problema. Es una palabra griega, evangelio. Entonces, por cuanto es una palabra griega, pues es una palabra que no se encuentra tan fácilmente en escritos judíos antiguos. Y si estamos hablando de que las escrituras, de que los conceptos de los apóstoles pues tienen que tener un fundamento en las escrituras de los profetas y Moisés, pues esa palabra tendría que estar en algún lugar, pero el problema es que como es griego, pues es difícil encontrarla dentro de las escrituras hebreas, a pesar de que, bueno, pues hay una versión, de una traducción del hebreo al griego, del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, y en base a eso pues se ha tratado de entender qué significa evangelio. Pero nosotros vamos a usar las mismas escrituras para que de las mismas escrituras nosotros deduzcamos qué significa la palabra evangelio. Comúnmente, ¿qué se escucha? ¿Qué es evangelio? Comúnmente, cuando se dice el evangelio, ¿qué se dice comúnmente que es el evangelio? Un mensaje de salvación, las buenas noticias, las buenas nuevas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se dice comúnmente. Vamos a ver de manera más exacta qué es el evangelio. Dice Gálatas 1, versículo 3. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Estos dos conceptos muy difundidos, muy conocidos dentro del pensamiento hebreo. Gracia, concepto de gracia, la palabra gesed en hebreo, es un concepto de un regalo gratuito, un regalo inmerecido, algo que nos fue dado simplemente por amor de Dios. Y es la salutación del apóstol Pablo generalmente es gracia y paz. Gesed y shalom. Shalom es paz, reconciliación, unir algo que previamente estaba desunido, dividido. Shalom, paz, tiene que ver con conjuntar a dos partes que estaban peleadas, que ha venido una reconciliación. Así que este es el saludo de Pablo: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y como les decía que uno de los propósitos de este seminario es que nos vayamos unificando en cuanto a términos, en cuanto a palabras, que a veces ya traemos una definición automática por la cultura en la que hemos vivido. Escuchamos ciertas palabras y ya automáticamente pensamos en algo relacionado con la cultura en la que hemos vivido, pero muchas veces
las definiciones que tenemos en nuestra mente no necesariamente son las definiciones bíblicas de esas palabras. Y aquí surge una palabra importantísima para todo el entendimiento de la Biblia y para todo el entendimiento de la carta de Gálatas. Y es una de las palabras más difundidas, pero que a nivel exacto realmente no se conoce qué es. Se conoce a nivel muy vago, muy subjetivo, pero exactamente ¿qué significa la palabra pecado? Aquí dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. De hecho, su nombre, Jesús, transliteración de Yeshua, salvación, ¿por qué le fue puesto? Porque el ángel le dijo a María, o a Miriam, que es su nombre en hebreo, ¿por qué le dijo, y le pondrás por nombre Jesús? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué le dijo que le pusieron Jesús? Porque Él salvará, ¿a quién? A su pueblo. Ahí está otra conexión con lo que vimos en la primera sesión de quién es la iglesia. Porque Jesús salvará ¿a quién? A su pueblo. Hubo una ocasión en que Jesús iba caminando con sus discípulos y hubo una mujer que gritaba. ¿Se acuerdan de ese texto que dice que una mujer gritaba? Le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba y gritaba y Jesús no le contestaba. Y entonces sus discípulos le dijeron, no, el Señor ya despídela, o sea, que la voz está gritando. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús ante los gritos de esta mujer que le decía, Jesús, hijo de David? Ya vimos el hijo de David, cuál era el destino o la profecía del hijo de David, ¿se acuerdan? El reunir, el conjuntar a las 12 tribus de Israel. Entonces viene una mujer que de acuerdo al texto no es una mujer judía, no es una mujer israelita, no es una mujer parte del pueblo de Israel, es una mujer sirofenicia, una mujer cananea, una mujer no hebrea, y dice que gritaba Jesús, hijo de David. Entonces de entrada, ¿qué tienen que ver los sirofenicios, qué tienen que ver los cananeos con el hijo de David? ¿Qué tienen que ver con los 12 tribus de Israel? Pues nada. Entonces por eso es la respuesta tan aparentemente agresiva de Jesús, pero todo tenía un propósito. ¿Qué fue lo que contestó Jesús? ¿Qué fue lo que dijo cuando esa mujer gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo? Dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, la palabra perdidas, si tú la analizas, en el griego tiene que ver también con las ovejas de prostitución, las ovejas prostituidas, las ovejas que se prostituyen, que tienen que ver con la idolatría. Está muy relacionado con la profecía de Oseas, que dice que, ¿se acuerdan que a Oseas se le dijo que se casara con una mujer adúltera llamada Gomer? Y esta mujer adúltera pues tendría muchos amantes, tendría hijos ilegítimos, y de todos modos se dice a Oseas que fuera y amara a una mujer adúltera. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan por qué se le dice a esta mujer Gomer? Se le identifica con quién, con las 10 tribus del norte de Israel que habrían sido de ser llevadas al exilio y que se habrían de prostituir entre las naciones, es decir, iban a adorar dioses falsos y se iban a mezclar entre las naciones, pero que Dios en su misericordia en los últimos tiempos los iba a retornar. Y dice en el capítulo 14, y los amaré de pura gracia. Ahí está el tema de la gracia. Los tomaré, los amaré de pura gracia. O sea que Gomer es un símbolo de las 10 tribus de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Que quién la rescata? ¿Quién paga el rescate por ella? El profeta llamado Oseas, Oshia en hebreo, que es el mismo, tiene la misma raíz del nombre de Yeshua. Yeshua y Oshia en realidad el significado es prácticamente el mismo. O sea que Oseas es un tipo de Jesús que habría de dar su vida en rescate por su esposa, que se prostituyó entre las naciones, que originalmente era su pueblo, pero por cuanto se alejó, le dijo, ustedes ya no son mi pueblo, ustedes ya se llaman Lo Ruhamá, porque ya no son mi pueblo. Pero dice, con todo, capítulo 1 de Oseas, con todo será el número de Israel
como la arena, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. Así que el propósito de la apostasía, dijo el Señor, iba a ser para que se sembrara la simiente de Abraham. Grande sería el día de Jezreel, dice la Escritura. Jezreel, en el capítulo 1 de Oseas, significa la siembra de él, la siembra de Elohim, la siembra del Señor. O sea, el Señor iba a sembrar a la simiente de Abraham entre las naciones, y se iba a morir entre las naciones, y el Señor los iba a resucitar entre los muertos. Así que ese es el tema de la Escritura. El Señor dando su vida por su esposa, Gomer, la que se murió. Gomer significa terminado, consumado. De manera que Jesús, cuando está en la cruz y dice consumado es, ya puedes ligar en quién está pensando. Gomer, la mujer adúltera. Consumado es. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús representa a Dios en su papel de esposo celoso que da su vida en rescate por muchos. Había una ley un mandamiento en la ley de Moisés, que es un mandamiento muy raro, que dice que cuando una mujer daba sospechas de que andaba con otro, ¿se acuerdan de ese texto? Ahí el libro de Números, que dice que se le tenía que llevar al tabernáculo y que se le tenía que tomar un poco de polvo ahí del piso, se ponía en un vaso, se hacía una bebida y se le daba a la mujer para que la bebiera. Y si esa mujer había sido infiel, dice que esa agua entraba a su vientre y le explotaba el vientre. O sea, se moría en ese momento. Pero que si no había sido infiel y que solo eran falsas sospechas, entonces esas mismas aguas servirían para hacerla muy fértil, como una manera de compensar la mala fama que se dijo de ella. Entonces tú ves esa ley y dices, ¿qué ley tan extraña? ¿Qué tiene que ver esa ley? Pero cuando tú ves lo que sucede con Jesús en la cruz, entonces entiendes esa ley. Dice el libro de Apocalipsis que Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, todo lo que está escrito en la ley y los profetas tiene el propósito de apuntarnos a lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de decir Gomer, consumado es? Antes de decir acabé. ¿Qué es lo que él pidió antes? ¿Se acuerdan? Dijo, tengo sed. Y le dieron una esponja con vinagre. En ese momento tomó agua, tomó eso, y después de haber tomado, dice, consumado es. Dijo, Padre, manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Después le dieron la lanza, y de su costado salió sangre y agua. De su costado, así como de Adán, de su costado salió Eva, de su costado salió sangre y agua. ¿Se acuerdan cómo dice Ezequiel que había de purificar Dios a su pueblo? Sangre y agua. Se iba a derramar una vida y el agua de la palabra. Así que cuando Jesús toma de esa bebida, ¿qué está simbolizando? Está representando ese texto donde a la mujer era la que se le tenía que dar esa bebida, la que tenía que morir era la mujer. Pero Él se ofrece y Él toma la bebida del pecado de la mujer. ¿Que fue adúltera o no fue adúltera? Bueno, fue adúltera. Entonces Él bebe de esa bebida y una vez que la bebe, entregó el Espíritu. Y hay un libro que escribió un médico que hace un análisis de por qué del costado de Jesús salió sangre y agua. Y hace todo un análisis médico de lo que desde su perspectiva pasó con el corazón de Jesús. Y dice que el corazón, el músculo del corazón se le reventó. Que por eso es que hubo un desprendimiento de la sangre y del agua, como el suero que tiene la sangre, y un desprendimiento ahí, porque hubo una rotura del corazón. Que era exactamente esa agua que producía en el vientre, hacía que le explotaban las entrañas de esa mujer. Entonces, en realidad, eso es justamente lo que le pasó a Jesús. O sea, dentro de él sus entrañas explotaron. Si ustedes leen el Salmo 22, habla de esa descripción, de lo que él está experimentando, el sufrimiento profético que él había de experimentar al estar en una cruz.
muriendo por la esposa, que es el pueblo de Israel, sembrado entre las naciones, que dejaron de ser pueblo, que fueron gentiles, que dejaron de ser compadecidos. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo cita exactamente esa cita de Oseas en Romanos 8 al 11, cuando habla de la salvación de los gentiles? El apóstol Pablo cita el texto de Oseas. ¿Qué sabía Pablo que la teología cristiana ha ignorado por mucho tiempo? ¿Qué sabía Pablo? Pablo sabía que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo. Pablo sabía que los gentiles a los que le estaba predicando era la descendencia biológica de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué podemos afirmar eso? ¿Se acuerdan lo que le dijo al rey Agripa cuando el rey Agripa lo llamó a comparecer? ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo? Le dijo: rey Agripa, por la esperanza de nuestros padres estoy yo atado en cadenas. Esperanza cuyo cumplimiento esperan nuestras 12 tribus, orando de día y de noche. Ahí Pablo le dijo al rey Agripa, que conocía a los profetas, le dijo por qué lo estaban persiguiendo, por qué había sido mal interpretado. Los judíos pensaban que él estaba tratando de traer a gentiles a la fe así nada más, porque sí. Y Pablo lo que estaba haciendo es recuperar a las tribus perdidas de Israel, que habían dejado de ser pueblo. Así que Pablo le dice a Agripa, capítulo 26 del libro de los Hechos: por esta esperanza, oh rey, he sido llamado a juicio. La esperanza de nuestros padres. ¿A qué padre se refiere el apóstol Pablo? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue la esperanza de Abraham, Isaac y Jacob? Que su descendencia fuera como las estrellas en multitud, incontable. Esa era la esperanza, y que heredaran una tierra prometida. Esa era la esperanza. Dice: por esa esperanza estoy atado en cadenas. Andaba predicando el cumplimiento de eso. Andaba predicando que estaba por llegar el reino y que todas estas naciones que estaban siendo alcanzadas recuperarían la herencia como hijos de Israel y poseerían la tierra que el Señor le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y se consumaría el reino. Esa era la esperanza. Y al final termina el apóstol Pablo diciendo a Agripa una pregunta. Dice: ¿qué? ¿Acaso es imposible, acaso es difícil para Dios resucitar a los muertos? ¿Acaso Dios no puede resucitar a los muertos? Pues ya resucitó a Jesús. Si ya resucitó a Jesús, pues por supuesto que va a resucitar a la multitud de huesos secos que están regados en la faz del campo. Así que, ¿qué es pecado? Jesucristo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vamos a definir bíblicamente la palabra pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6. Esta es la definición más exacta de lo que es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 3, 4 al 6, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿A qué ley se estaba refiriendo el apóstol Juan cuando escribió? Él está escribiendo su carta y cuando él dijo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿A qué ley creen que se estaría refiriendo el apóstol Juan? Era la única ley que existía. La ley que Dios le dio a Moisés, la ley de Moisés. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado. Objetivamente, fríamente. Si te pones a pensar de manera fría, objetiva, lo que significa pecado, de acuerdo a la definición bíblica, entonces esto tiene grandes implicaciones. Fíjense lo que dice. Si Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿cuál es la implicación de eso para tu vida? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció para quitar nuestros pecados?
Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Él varias veces pudo decirles a los que lo acusaban, dijo, ¿quién de ustedes me redarguye del pecado? ¿Qué le decían? ¿Quién de ustedes me redarguye? ¿Quién de ustedes me convence? ¿Quién de ustedes me puede decir que estoy pecando? ¿Quién de ustedes me puede decir que estoy transgrediendo la ley? No hubo nadie que le pudiera decir nada. Lo que lo cuestionaron muchas veces, no por quebrantar la ley, sino por quebrantar la ley de los ancianos, de los escribas, las tradiciones, que más adelante veremos eso. Pero así de quebrantar la ley de Moisés, ¿podía el Mesías quebrantar la ley de Moisés? Si él hubiera quebrantado la ley de Moisés, él hubiera podido hacer el sacrificio por nuestros pecados. ¿Pudo haber sido la ofrenda? No, tenía que ser una ofrenda perfecta, sin mancha, sin defecto. Entonces, ¿qué dice? Y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Prepárate, abróchate los cinturones de seguridad para este versículo 6. Está contundente. Fíjense lo que dice. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley de Moisés. Todo aquel que permanece en Él no transgrede la ley de Moisés. Todo aquel que peca, todo aquel que transgrede la ley de Moisés, ¿qué dice? No le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué les parece? ¿Sacan ese texto cuando Jesús dice muchos vendrán en aquel día, o sea, en el día de su reinado? Muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. ¿Qué será lo que les dirá Él? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. Esa palabra maldad, si tú la examinas en Eastword, en el léxico griego, vas a ver que es la palabra anomos. Apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra es anomos. Hace rato vimos cómo traducen la palabra ley. ¿De qué palabra griega la traducen? ¿Se acuerdan? Dijimos la palabra nomos. Nomos es ley. Anomos, a es en contra, opuestos a la ley. Dice, apártense de mí, transgresores de la ley. Así debería decir. Apártense de mí, transgresores de la ley. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice ser discípulo es discípulo. No todo el que dice ser cristiano realmente es discípulo de Él. Dice que el que transgrede la ley de Moisés no le ha visto ni le ha conocido. Ahora entienden por qué el pueblo judío no cree que Jesús es el Mesías. Lógica elemental otra vez, mi querido Watson. Si el Mesías es el encargado de traer la ley a las naciones, si el Mesías ha de venir a hacer que la justicia y la ley reine en las naciones, ¿cómo tú me dices que Jesucristo es el Mesías de Israel y las naciones que dicen ser discípulos de Él, los cristianos, no guardan la ley de Moisés? No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces Él no es el Mesías. Entonces una de dos: o no es el Mesías, o sí es el Mesías, pero su mensaje ha sido totalmente diluido, tergiversado. Si el Mesías tiene que alcanzar a las tribus perdidas de Israel, devolver la cautividad de Jacob, una de dos: o él no es el Mesías porque no ha sucedido, o los que dicen ser sus discípulos sí son pero no lo saben y no están cumpliendo la ley porque les han dicho que no hay que cumplir la ley. Porque un sistema profetizado por Daniel, capítulo 7, un sistema, una bestia, de hecho, que se dice que es la peor de todas. Se habla ahí de 4 bestias muy feas. Y se dice que la cuarta bestia, de esa cuarta bestia saldrá un pequeño cuerno que hablará cosas grandes contra el Altísimo. Y dice que ese cuerno pequeño del que habla Daniel se exaltará. Y dice, ¿y qué pensará? Dice, pensará cambiar los tiempos y la ley.
¿Cuál es esa cuarta bestia que se levanta después de 3 bestias anteriores? Es muy fácil saberlo. Solamente hay que conocer un poquito de historia. La primera bestia que se nombra ahí, ¿cuál es? Es el imperio de Babilonia. Ahí mismo ustedes van a estudiar después. Babilonia, después de Babilonia, ¿quién vino? El oso. Persia, después vino un leopardo. ¿Quién es? Alejandro Magno. Grecia. Y después de Grecia, ¿quién vino? Históricamente, una bestia terrible, que hizo guerra contra los santos y se les dio poder para vencerlos y aniquiló a muchos santos. De hecho, el imperio que más muerte y persecución le ha traído al pueblo de Dios, ¿quién es? Roma. Y de este reino surgió un cuerno pequeño que hablaría cosas grandes y que muchos iban a quedar cautivados por este poder. ¿Qué poder salió del imperio romano que ahora tiene cautivas a las naciones, cautivo al pueblo de Dios? Lo tiene como embrujado, como hechizado. ¿Quién es? ¿Qué le grita? Roma, catolicismo. ¿Y la reforma protestante de dónde surge? De ahí. ¿Y qué arrastra dentro de su teología? Muchísima teología católica. ¿Por qué creen que el católico le dice al cristiano protestante hermano separado? Que sabe que es lo mismo, cree las mismas cosas, son los mismos dogmas, solamente no está sometido a la autoridad del Papa. Pero no se preocupen, también hay sus diferentes papitas, cada quien tiene su diferente papita. ¿Y cuál será la autoridad, cuál será el mensaje de este cuerno pequeño? ¿Qué tratará de hacer? Tratará de cambiar la ley, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y si ustedes analizan este texto, lo que dice ahí en Daniel 7, dice que pensará cambiar la ley, la Torah, la ley de Moisés, y los tiempos. ¿Qué son los tiempos? Las festividades que Dios le dio al pueblo de Israel. Es decir, cambiará el calendario. Tratará de hacer que ya el pueblo ya no observe las festividades bíblicas que Dios mandó, que son mis santas convocaciones. Cambiarán los días. Y el día ya no es el Shabbat, ahora es el Sunday, el día del sol. Ya no es la Pascua el 14 de Nisan, 14 de abril, como dice la Torah. Ahora es el equinoccio de primavera, es otro día, nada que ver. Cambiarán las fiestas, cambiarán las festividades. 24 de diciembre, se los dejo de tarea, originalmente que se celebraba el 24 de diciembre para el 25 de diciembre. Vean el History Channel, muy fácil, no tienen que acudir a nada religioso, vean una enciclopedia que se celebraba en tiempos del Imperio Romano el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el Año Nuevo, ese día es el Año Nuevo. La Torah dice que el principio de los meses, ¿cuándo será? En abril, en el mes de la Pascua. Pues ¿quién dijo que ese ya no es el Año Nuevo? ¿Quién dijo que ahora ya es el 31 de diciembre? El 1 de enero de January, de Janos. ¿Quién fue Janos? Un dios romano, de la mitología griega. O sea, Roma adoptó toda la mitología y la religión griega y la adoptó y creó un sincretismo religioso que pues ha llegado hasta nuestros días. Entonces, ¿dónde está cautivo el pueblo de Dios? ¿Dónde está cautivo? ¿Y cuándo será liberado? De acuerdo a las profecías, el pueblo de Dios va a ser liberado en los últimos tiempos del exilio en el que se encuentra. ¿Cuál es el exilio en el que en este momento está el pueblo de Dios? Actualmente está en el exilio de Roma, que ha durado 2000 años, pero está por ser derribado de este imperio. ¿Quién me gustaría ver con sus propios ojos el día que se derrumbe este imperio? Ese día anhelo ver, es mi oración. Así que quedó claro que es pecado, quedó claro de manera específica que quien dice que permanece en él, todo aquel que permanece en él, no peca. ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando dijo, bueno, el que esté libre de pecado arroja la primera piedra, nadie lo hizo. ¿Qué dijo? Y yo te condeno. ¿Pero qué le dijo después? Pues ve y sigue la gracia. Regrésate a lo que estás haciendo y tú sigue creyendo, no importa. ¿Qué fue lo que le dijo? Ve y no peques más. Ve y no sigas transgrediendo la ley de Moisés. A un hombre que sanó, a un hombre inválido, cuando lo sanó, ¿qué le dijo? Ve y no peques más. No sigas transgrediendo. No te vaya a suceder algo peor. Así que, si Cristo
te salvó de tus pecados, entonces podrás perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Perseveraremos transgrediendo la ley de Moisés para que la gracia abunde? ¿Qué dijo Pablo? De ninguna manera. Caray, pero si ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, si ya sé por qué no debo guardar los mandamientos de la ley de Moisés, ya los puedo transgredir. Entonces, ahí es donde entra toda la confusión. Ahí es donde está el meollo del asunto. Vamos a continuar leyendo. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que aquí comienza el tema del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, vamos otra vez a nuestro programita y vamos a analizar esta palabra evangelio. ¿Qué significa? Del griego, ¿qué significa? Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Ok. Y aquí está la palabra evangelio. Es la palabra del Strong's número G2098. Y aquí está Evangelion. De hecho, aquí te dan una manera de pronunciarlo. Evangelion. Y viene de una raíz, es una palabra compuesta, que es la palabra you, ponérselas, es la 2095, que es you, que significa buen, y la palabra G32, el Strong's G32, que es ángelos, ángelos, es como una palabra compuesta. Buen, ángelos tiene que ver, de ahí se tendría la palabra ángel, pero en realidad ángel originalmente significa mensajero. Entonces, del significado más simple de la palabra evangelio es buen mensaje. Eso es todo lo que significa la palabra evangelio. Buen mensaje. Buen mensaje. ¿Ok? Y aquí Pablo está diciendo que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado de que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un buen mensaje diferente, o un mensaje diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que están pervirtiendo el evangelio. ¿Ustedes creen que eso aplica todavía solamente para la época de Pablo, o ahorita también hay quien está pervirtiendo el mensaje del evangelio? Ahora, si a un vaso de leche tú le echas un poquito de agua, ¿seguirá siendo exactamente la misma leche o ya está adulterado, ya perdió sus propiedades? Perdió sus propiedades. ¿Qué es el evangelio? Vamos a ver varios pasajes que hablan del evangelio para tratar de por nosotros mismos llegar a la conclusión de qué es el evangelio. Vamos a ver varios pasajes. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Okay? Entonces dice que ¿qué andaba predicando Jesús? El evangelio. Eso andaba predicando, ¿ok? Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta cuál es el requisito que Jesús dice para que venga el fin? Que se predicará el evangelio. Ahora pregunta, ¿de alguna manera el evangelio ya llegó a toda la tierra? ¿De alguna manera, a través de los medios, se ha dado a conocer que Jesucristo murió y resucitó? ¿De alguna manera ya se dio a conocer eso? ¿De alguna manera, en algún sentido?
en algún sentido. Pero aquí habla de algo que sucederá en el momento que se predique el Evangelio como debe ser. Se predicará el Evangelio como debe ser en todas las naciones y entonces en el fin. Entonces vamos a ver que es un prerequisito para que venga el reino, que se predique el Evangelio. Marcos 1:15 dice que se apareció Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, aquí se introduce una palabra que también es muy importante definir, que es la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? De una manera sencilla, simple, desde la perspectiva hebrea, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah. Teshuvah significa literalmente regresar. Entonces dice: regresen y crean el Evangelio. La pregunta es: ¿regresen a dónde? Pues depende a quién se le dice. Okay. ¿A quién dijimos que le está haciendo predicar el Evangelio? Recorría Galilea de los gentiles. ¿Quién vivía en Galilea? Galilea vivían israelitas descendientes de las 10 tribus mezclados con extranjeros. Principalmente porque Jesús anduvo solo en Galilea, porque fue llamado Galilea, porque ahí estaban en su tiempo muchos de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de los israelitas asimilados que se habían casado, matrimonios mixtos, ahí andaban. Entonces les dice a estos israelitas alejados, dispersos, asimilados, les dicen: regresen. ¿A dónde les diría que tendrían que regresar? ¿A dónde? Regresen a su herencia, regresen al pacto, regresen, ustedes rompieron el pacto, regresen a él y crean el Evangelio. Vamos a más adelante ver qué es el Evangelio. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ahí Jesús hace algo interesante, hace una diferencia entre él y el Evangelio. Al querer su vida por mí y el Evangelio, las dos cosas juntas. ¿Ok? Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo. ¿Quién ha oído este pasaje? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es uno de los versículos más difundidos en la teología de ir a predicarle al mundo, ¿no? Predicar el Evangelio. Entonces la pregunta es: bueno, ¿qué le tengo que decir exactamente a la gente, Señor? O sea, voy a armar una campaña evangelística y voy a llenar el Estadio Azteca. ¿Qué les voy a decir? Es el Evangelio. ¿Por qué es el Evangelio? Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Ah, caray, el Evangelio es primeramente para el judío. ¿Cómo está esto? Esto no es para los cristianos, no, dice al judío primeramente. El Evangelio es primeramente para el judío. Y dice: y también al griego. Vamos a ver. ¿Por qué es que el judío es el que menos aceptó el Evangelio? Actualmente, en el principio, pues muchos judíos lo aceptaron. En el principio, en el libro de los Hechos, dice que solo le predicaban a judíos. Los primeros que creían eran judíos. Todos los que estaban en Pentecostés eran judíos, tanto conversos como judíos. Entonces, todo eso de que la iglesia gentil surge en el libro de los Hechos, capítulo 12 de Pentecostés, es un mito. Porque ahí no había gentiles, había puros judíos y había gentiles convertidos al judaísmo. Y fueron los primeros en creer. Y después predicó Pedro, se convirtieron 3,000. Y luego volvió a predicar 5,000, todos eran judíos. Con el tiempo, en Antioquía empezaron a entrar gentiles, fueron a entrar más gentiles y más gentiles y más gentiles, hasta que llegó el momento en que eran más gentiles que judíos. Y pues en 2000 años de historia, pues ahora ya son más gentiles que judíos los que han creído el Evangelio. La pregunta es: ¿será el mismo Evangelio que predicaban los apóstoles, el mismo Evangelio que se está predicando ahorita por los televangelistas? ¿Ustedes qué opinan?
1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este es muy difundido, este mensaje. Hay que vivir del Evangelio. Soy muy bíblico, manténganme porque tengo que vivir del Evangelio. La pregunta es, ¿estás predicando el Evangelio? ¿Estás predicando el Evangelio de los apóstoles o el Evangelio de 2000 años después? De tradiciones y dogmas que ya nada tiene que ver con el Evangelio. Y por último, este es el versículo esperanzador. Porque si nos tuviéramos que esperar a que se predique, a que nosotros tenemos que difundir el Evangelio para que venga el fin, pues mejor esperémonos sentados. Que así como están las cosas, ¿tú crees que algún día realmente se va a empezar a predicar el correcto Evangelio? Pues espérate sentado. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Apocalipsis 14:6. Esta es la buena noticia. Ya cuando el ser humano de plano diga al Señor, estos de plano no están predicando el Evangelio. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios le dio chance a los discípulos y de ahí a todos los que surgieron después de ellos de predicar el Evangelio. Pero al final el Señor se va quedar diciendo, esto ya quién sabe qué están predicando. A ver, ángel, ya ve a predicar el Evangelio. Ve a predicar el Evangelio eterno a todas las naciones, porque el Señor nunca va a llegar el fin, si no, nunca el Señor va a traer el reino. Así que Él se encargará de enviar a un ángel a predicar el Evangelio. Vamos a ver un texto en el libro de Isaías que habla acerca de las buenas nuevas. Si el concepto de Evangelio tiene que ver con un buen mensaje, una buena noticia, vamos a ver un texto en los profetas, en el profeta Isaías, que habla de un anuncio, un mensaje que habría de darse. Y vamos a ver a quién le sería enviado ese mensaje. Fíjense lo que dice Isaías 52, del verso 1 en adelante. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Sión es la ciudad de Jerusalén, es otro título que se le da a la ciudad de Jerusalén. Dice, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Caray, a Jerusalén no van a entrar los incircuncisos. Oye, todos a los que les predicó Pablo no van a entrar. Pablo dijo, no se circunciden. Oye, Pablo, la estás regando mucho. ¿No quieres que entren a Jerusalén? A la Jerusalén que va a descender, a la Jerusalén que se va a establecer. ¿No quieres, Pablo, que entren incircuncisos? Lo que pasó. Pues aquí está contradiciendo al profeta Isaías. ¿Cómo se atreve? Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. El profeta Isaías le está hablando a los desterrados de Sión, a los que fueron llevados cautivos de Jerusalén. A lo largo de la historia ha habido varios cautiverios de Jerusalén. ¿Quién llevó cautivos a los judíos? En la época de Jeremías, ¿quién se los llevó cautivos a los judíos? Nabucodonosor, los babilonios. Después, en la época de los romanos se los llevaron cautivos. ¿Quién destruyó la ciudad de Jerusalén? Los romanos. Y esta es una profecía para los últimos tiempos, de que el Señor regresará a los cautivos de Jerusalén. Y dice, porque así dice el Señor, de balde o gratuitamente fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, porque así dijo el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, que continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este texto literalmente lo cita Pablo en su carta a los Romanos, cuando está hablando de todo el misterio de la salvación de los gentiles. ¿Por qué cita Pablo este texto en relación a los romanos, en relación a los gentiles? Cuando este texto en su contexto está hablando de quién, de Jerusalén y de los que fueron llevados cautivos de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Para Pablo, ¿quiénes eran los romanos? Para Pablo, ¿quiénes eran los gentiles? Pues los cautivos de Jerusalén. Yo tenía alrededor de 2 semanas de haber conocido de Jesucristo. No, obviamente, ni siquiera había leído la Biblia ni nada. Un día tuve una experiencia muy especial, no es el tema. Y en la noche tuve ese sueño de este versículo. Nunca había leído yo este versículo. Y en mi mente, mientras dormía, escuchaba esta escritura: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Yo estaba dormido y escuché ese versículo muchas veces, a un poco tiempo después de haber tenido una experiencia muy especial, muy personal con Jesucristo. Y me quedé, ¿qué significará qué es eso? Y fui a preguntarle al pastor en aquel momento, en la iglesia donde estaba yendo, y le dije: oye, ¿qué significa esto? ¿Cuán hermosos son los pies de los que traen alegres nuevas? ¿Qué significa esto? Entonces me dijo: bueno, se trata de que hay que predicar el evangelio. Y otra vez me quedé igual. Ok. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, ya después de ahí en adelante me dediqué a andar repartiendo folletitos y cosas así, que tuvo su propósito, pero en su contexto aquí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que le dice a quién hay que decirle. ¿Quién dice aquí? Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a quién, a Sión. ¿Quién es Sión? Es el lugar, la ciudad donde David edificó su reino, donde reinó sobre las 12 tribus de Israel. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, del que le dice a las 12 tribus de Israel, a las tribus de David, tu Dios reina. Tu Dios no se ha olvidado de ti. Tu Dios te ama. Tu Dios tiene un propósito para ti. Voz de tus atalayas. Los atalayas, no crean que es los que andan ahí en las puertas tocando. Que eran los atalayas. Los atalayas eran los guardias de las murallas. Hay unas murallas en las ciudades y eran los que estaban vigilando que no viniera un ejército enemigo. Y dice: voz de tus atalayas. Está hablando en el contexto de la ciudad de Jerusalén, no Brooklyn, en Nueva York. Está hablando la ciudad de Jerusalén. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Que el Señor vuelve a traer a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Ese es el mensaje. Cantar alabanzas, alegraos juntamente, soledades, calles desiertas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, ha rescatado. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. El brazo del Señor es una referencia simbólica. Su diestra es una referencia a quién se imagina. El mediador, el que va a tomarnos. ¿Quién será? El Mesías. El Señor desnudó, dio a conocer su brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación. Fíjense, salvación en hebreo es Yeshua. Todas las naciones verán a Yeshua. Verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos. Y fíjense cuál es el requisito para regresar a Jerusalén. ¿Cuál es el requisito? Verso 11. Apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda,
Salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios del Señor, porque no salgáis apresurados ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros y os congregará el Rey, el Dios de Israel. Tienes que salir de la impureza, tienes que salir de todas las impurezas entre las naciones para poder entrar a la nueva ciudad restaurada de Jerusalén. Y a partir del versículo 13 empieza lo que se conoce en la profecía como el lugar santísimo de la profecía. He aquí que mi siervo, ¿quién será ese siervo? Que hará devolver la cautividad, que hará devolver a Sión. He aquí que mi siervo será prosperado. He aquí que mi ungido será prosperado. Será engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Después de este versículo que sigue, capítulo 53, el siervo sufriente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura ni parecer en él. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y ahí viene ese famoso texto que habla de aquel que fue despreciado, fue menospreciado, pero ¿con qué propósito? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya puesto su vida en expiación, en rescate por el pecado, ya vimos que es pecado, por la transgresión de la ley, que dice, verá linaje, verá esperma, verá semilla, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará el pecado de ellos. ¿Quiénes serán aquellos a quienes ese siervo sufriente de redimir? Acabamos de leer en Isaías 52. La cautividad de Sión, los que fueron llevados al reino de David. Así que, ¿qué es evangelio? Vamos a continuar leyendo. ¿Acaso es esto el evangelio? En parte sí, pero ¿esto qué significa? 1 Corintios 15, bueno, esto es generalmente lo que se dice en la teología cristiana que es el evangelio, así de simple, pero pues esto tiene grandes implicaciones. 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjense, pongan mucha atención a lo que dice Pablo, que es el evangelio. Dice, por el cual, asimismo, por el cual, ¿qué es el cual? ¿Qué es el cual? El evangelio, ¿no? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces, ¿cuál será la palabra que Pablo predicará a través del evangelio? O sea, en el evangelio va una palabra que hay que obedecer. Porque si no se obedece, o si no se retiene, dice, creíste en vano. ¿A qué palabra se referirá? Dice, por el evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Aquí se introduce el tema de la salvación. ¿Quién de aquí dice, yo quiero salvarme? Bueno, dentro del evangelio va una palabra que tienes que retener.
Si no la retienes, no eres salvo. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente les he enseñado, este es el fundamento, la base, es la primaria, el kinder del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya vimos que es pecado. Cristo murió por nuestras transgresiones a la ley, conforme a las Escrituras, conforme a lo que dice Isaías 53 y muchos otros textos. Que como cordero se le ha llevado al matadero. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, fue llevado como cordero al matadero, como oveja delante de sus perseguidores. Así que Él murió por nuestros pecados conforme a lo que dicen las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que si el Evangelio, como dice la teología cristiana, cuando tú vas a un mensaje evangelístico, ¿qué es lo que se predica? Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día, recíbelo en tu corazón y sé salvo. Eso, en resumen, es lo que se predica. Entonces, si eso es todo el Evangelio, si todo el Evangelio es Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día, recíbelo en tu corazón y ya te vas a ir al cielo, si eso es el Evangelio, entonces, ¿por qué Jesús casi siempre lo mantuvo en secreto? Que incluso sus discípulos no lo entendieron. Si el Evangelio consiste en creer que Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿por qué Jesús, que ya vimos anteriormente que andaba en Galilea predicando el Evangelio, si tú analizas todas las palabras en rojo, te voy a dejar una tarea, lee todas las palabras en rojo de tu Biblia, de tu Nuevo Testamento, de los Evangelios, esas palabras en rojo son las palabras que fueron dichas por Jesús. Bueno, en gente que tiene ediciones de la Biblia que dice palabras de Cristo en rojo, ¿han visto esas Biblias? Bueno, lean todas las palabras en rojo, memorícenlas y se van a dar cuenta que muy pocas veces Jesús dice que va a morir y va a resucitar. Muy pocas veces. Bueno, lo dice, pero así medio un poco velado. No dice que no anda diciendo a todo el mundo. En otras palabras, Jesús no anda predicando el mensaje de los evangelistas. Jesús no anda ahí con todo diciendo, me voy a morir por ustedes y voy a resucitar de ustedes. No anda diciendo eso. De hecho, cuando lo dice, así en unas contadas ocasiones, ¿qué es lo que hacen sus discípulos? Si no, el Señor ni Dios lo manda. O sea, ¿cómo crees? O sea, estaba totalmente fuera de su idea que el Mesías, hijo de David, fuera a morir. No lo entendían, estaba muy velado en las Escrituras. Tan no lo dijo tanto que cuando lo vieron en una cruz, ¿qué fue lo que hicieron? Los discípulos. Todos se fueron. Los discípulos en el camino de Maús, ¿qué iban diciendo entre ellos? Híjole, qué barro, qué poder, qué milagros, qué cosas tan impresionantes. Lástima que era otro, lástima que no fue el Mesías. Lástima. ¿Por qué? Porque en el entendimiento judío del Mesías, el Mesías que tenía que lograr, tenía que reinar sobre las 12 tribus de Israel, tenía que echar fuera a los romanos, tenía que purificar el templo, tenía que librar a Judá del dominio extranjero y tenía que gobernar sobre las 12 tribus y instituir la ley a las naciones. Eso tenía que ser el Mesías. Y si de repente lo ven colgado ahí en una cruz, muerto por Roma, lógica elemental otra vez, que dicen, pues no es el Mesías. Entonces cuando Jesús se presenta con nuestros discípulos en el camino a monte, dice, ¿de qué cosas hablan ustedes? Dice, pues estamos hablando de Jesús, Nazareno, este varón poderoso. ¿Que tú no estás enterado de estas? ¿Eres el único que no está enterado de lo que pasó? ¿Y qué fue lo que dijeron estos discípulos? Dijeron, nosotros pensábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Pensábamos. Fíjense que ya no pensaban. ¿Y qué fue lo que les dijo Él? Oh, qué tardos
y de duros de corazón para entender todos los profetas, todos los profetas han escrito. ¿Y qué fue lo que le preguntaron los apóstoles ya cuando él se está despidiendo? Ya cuando ya les está diciendo, bueno, ahí luego nos vemos. Cuando ya está despidiendo, ¿qué le preguntan los discípulos que se reunieron ahí con él? ¿Qué le preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? ¿Qué fue lo que les dijo? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y diciendo estas palabras, dice que se empezó a elevar, una nube lo cubrió, se quedaron ellos viendo, ¿cómo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se les aparece un ángel y les dice, varones galileos, ¿qué están viendo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes, así como fue llevado, de la misma manera descenderá. Así que vayan y anuncien estas cosas. Así que, si el evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, si ese es el evangelio, ¿por qué los discípulos no lo entendieron? Si ese es el centro del evangelio. Pues quiere decir que el evangelio es mucho más que eso. Si el evangelio solo consiste en creer que Jesús murió y resucitó, ¿qué hay que obedecer? O sea, si solo es creer que murió y resucitó, o sea, ¿cuánta gente en México y en Latinoamérica y en las naciones cree que Jesús murió y resucitó, como dicen las películas de Semana Santa? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas películas de Semana Santa se han difundido que Cristo murió, ya se las saben de memoria? Y toda esa gente, están llenos muchos lugares de gente que dice, sí, yo creo que murió y resucitó. ¿Será que esa gente es ya salva, como dice la Escritura? Que salvas se van a salvar porque creen eso. Entonces, ¿por qué 1 Pedro dice lo siguiente? 1 Pedro 4:17. Vean lo que dice 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a empezar el juicio? Cuando se derrame el juicio sobre las naciones, ¿por quién va a empezar? Por los que dicen ser creyentes. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué hay que obedecer del Evangelio de Dios? ¿Qué hay que obedecer? Si nada más es creer que Jesús murió y resucitó, ¿qué tengo que obedecer de eso? ¿Qué se le obedece a eso? Aquí está la clave para que sepas qué es el Evangelio. Justamente aquel que se le dijo que se le iban a dar las llaves del reino. Es toda una explicación por qué a Pedro se le dijo eso. Pedro entendió claramente. ¿Ustedes creen que Pedro entendió que era el Evangelio? Fíjense lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 9:23. Aquí está la clave. Ustedes me van a decir a mí qué es el Evangelio después de leer este texto. ¿Ok? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, está hablando de la salvación de aquellos que han sido redimidos por el Mesías. Dice, siendo renacidos no de simiente o de semilla o de esperma corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora pónganse a pensar en cuando Pedro está escribiendo esta carta. Para Pedro, ¿qué era la palabra de Dios? Para él, ¿qué palabra escrita de Dios existía en el tiempo de Pedro? La Torá, los profetas, el Antiguo Testamento. Entonces dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando Pablo le dice a Timoteo que estudie y escudriñe las Sagradas Escrituras, y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, y esas Sagradas Escrituras, dice, las has conocido desde la niñez. ¿A qué Sagradas Escrituras Pablo se estaba refiriendo? A la Torá, a los profetas, a los salmos, al Antiguo Testamento. Y le dice, esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. En otras palabras, sin esas escrituras puedes ser sabio para la salvación. ¿No? ¿Te puedes salvar sin las escrituras? ¿Cómo?
Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, y aquí cita una cita de Isaías 40. Fíjense qué interesante que cita Isaías 40. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y cita Isaías 40. ¿De qué se trata Isaías 40? Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Quién citó ese texto? ¿Quién estaba predicando eso? Juan el Bautista. ¿Y qué le decía? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Y le dice que venían las autoridades religiosas, venían los escribas, la gente religiosa venía a él y dice, nosotros que no vamos a arrepentir. ¿Cómo? Generación de víboras, le decía. ¿Quién les ha enseñado a hacer? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les decía? Arrepiéntanse de corazón. O sea, no piensen en su corazón, nosotros somos hijos de Abraham. No, porque Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el hacha está a la raíz de los árboles, y todo el que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué mensaje? ¿Qué creen que le estaba diciendo Juan el Bautista? Si tú sigues leyendo Isaías 40, que es lo que cita Juan, dice esto: toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sabes de qué habla? De que el pueblo de Judá se había apartado de la ley de Dios, se había apartado de la instrucción divina y se estaba creyendo en un montón de tradiciones, dogmas, doctrinas de hombres. Y lo que está diciendo el profeta Isaías es: regresen a la Torah, regresen a la palabra. ¿Por qué? Porque la gloria del hombre, la sabiduría de los hombres es como la hierba del campo. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. La religión de los hombres, las tradiciones de los hombres son cambiantes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y fíjense lo que dice aquí Pedro. Ahora sí, abróchate otra vez, si te lo habías desabrochado. Abróchate el cinturón de seguridad. Nunca lo había... Ya sabía yo que esto era el Evangelio, pero ya cuando lo vi aquí dicho por Pedro, ya. Cuando alguien me dice, ¿de dónde sacas que tú eres el Evangelio? Pues digo, pues de Pedro me lo dijo. Fíjense lo que dice Pedro. Entonces, ¿qué es la palabra del Señor que permanece para siempre, a la que Pedro se está refiriendo? ¿A qué palabra de Dios se está refiriendo? A la Torah, a los profetas, al Antiguo Testamento, ¿correcto? Y vean lo que dice. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿qué anuncia el Evangelio? El Evangelio anuncia la Torah, las instrucciones divinas. Eso es lo que el Evangelio tiene que anunciar. Si el Evangelio no anuncia eso, ¿qué está anunciando? ¿Alguna vez has probado esos como pastelitos, como polvorones así que se ven así? Y les tienes mucha hambre, así, ay, ves así un panzote, así, le das una mordida y todo se hace polvo. No tiene nada, como los algodones esos de azúcar, y que le comes nada más de dulce, pero no te alimenta, no te nutre. ¿Qué se le quitó al Evangelio que se predica actualmente? Se le quitó lo que nutre, se le quitó lo que cambia, se le quitó lo que transforma. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Ahora entiendes por qué mucha gente no cambia. Cuando ya recibió a Cristo 50,000 veces, ya fue a todas las cruzadas evangelísticas y sigue siendo la misma persona. Se emociona, llora en ese momento, pero pasa un tiempo y vuelve a otra vez a las mismas. ¿Por qué? Porque se le quitó al Evangelio la sustancia. Y solo te dicen, mira, cree y ya, mira, recibe en tu corazón y ya se acabó, ya no hagas nada, ya lo hizo todo por ti. Se le quitó toda la sustancia. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El pueblo que andaba en tinieblas
vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué son tinieblas? Ausencia de luz. ¿Qué es luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿De qué manera el joven se puede apartar de tropezar? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Salmo 119 de David. Leanlo, estudien. Van a ver las propiedades curativas, las propiedades nutritivas, las propiedades de transformación de vidas, que es la Torah. Y dice el mismo Salmo 119, tiempo es de actuar. Fíjense, el tiempo de David estaba sucediendo. ¿Qué será ahora? En tiempos de David dijo, tiempo es de actuar, Señor, porque han invalidado tu Torah, han desechado tu Torah, han desechado tu instrucción, han desechado tus leyes. Así que, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio? Vamos a ver a otro monje encerrado en Hebreos, capítulo 3 y 4, para que vean que hay otra vez un monje encerrado. ¿Quién trataría de cambiar los tiempos y la ley? Roma. Vamos a ver lo que dice Hebreos 3, 16 en adelante. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La historia del pueblo de Israel al salir de Egipto es la historia de todos nosotros. Hay la historia, es lo que vamos a experimentar en nuestro llamamiento de salir de las naciones, de salir de la fe de las naciones y volver a la fe de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ve lo que dice. Ok, estos salieron de Egipto, pero ¿todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? No. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los que entraron? Vamos a ver. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quiénes les juró usted no van a entrar a la tierra prometida? La carta de Gálatas es un requisito para que tú sepas si vas a entrar a la tierra prometida o no. Más vale que de una vez sepas si vas a entrar o no, y no que tú estés esperando que si vas a entrar y a la mera hora digas, ah, caray, no entré. Más vale que sepas, y sepas que se requiere. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Qué desobedecieron? Piensa. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, fíjense lo que dice el escritor de esta carta, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? A los que salieron de Egipto. Entonces dice, el escritor dice, a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. Entonces aquí podría entrar en shock Reina y Valera y los traductores de la Biblia cristiana. Dice, ah, caray, ¿cómo que se les predicó el evangelio a los israelitas en el desierto? ¿Cómo está eso? A ver, muéstrenme una escritura de la Torá, de Éxodo, donde diga que se les dijo que Cristo murió y iba a resucitar al tercer día. O sea, ¿hay algún texto en el libro de Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, donde se predica así literalmente eso? Entonces, ¿cómo es que aquí dice que a ellos se les anunció la buena nueva? Este es el monje encerrado. ¿Cuál es el monje encerrado? Hebreos 4.2, vamos a verla en visual. Esta palabra, esta frase, buena nueva, que está haciendo referencia a los israelitas saliendo de Egipto. Vamos a ver qué palabra es. Hebreos 4.1. Fíjense nada más. Hebreos 4.1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ok, aquí está.
Esta es la palabra que se utiliza como buena nueva. ¿Cuál es la palabra que se utiliza como buena nueva? Aquí está, pueden verla, griego 2097, es evangelio. Entonces, otra vez, ¿por qué el traductor no puso, así como hace rato vimos que en iglesia no lo tradujo como iglesia, ¿por qué aquí no les dijo, a ellos se les predicó el evangelio? ¿Por qué le puso buena nueva? Porque dentro de la teología católica cristiana, el evangelio es a partir de Cristo. Pero aquí dice que a los israelitas se les predicó el evangelio. Pero dice que no les aprovechó porque no fue acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces, ¿qué se les predicó? Pues analicemos la historia. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a la vida prometida? ¿Qué fue lo que desobedecieron? La Torah. Eso desobedecieron. Aquí está el texto, que lo tengo transliterado. Este es griego 2097. Y aquí tenemos la definición que habíamos visto. Evangelio es palabra compuesta de dos, griego 2095, ya lo vimos, you, y que significa buen, y griego 32, los mensajeros. Entonces, buen mensaje. A ellos, a los israelitas que salieron de Egipto, se les predicó el buen mensaje, pero no lo recibieron, no les aprovechó porque lo rechazaron, no lo creyeron, no lo obedecieron. Entonces, por eso dice, temamos, no sea que nosotros lo escuchemos y tampoco lo obedezcamos. Entonces, hay que obedecer. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Te salvó de tus pecados. Entonces, perseveras en el pecado, sigues pecando, sigues transgrediendo la ley de Moisés. Y concluye Pablo diciendo algo muy fuerte, que considerando que está prohibido maldecir a los hombres que son hechos en imagen y semejanza de Dios, tú no puedes maldecir así nada más. O sea, Pablo tuvo que tener un fundamento muy fuerte para decir lo que dice en Gálatas 1, 8, 9. Vamos a ver a Gálatas. Pablo tuvo que tener un respaldo, una autoridad muy fuerte para decretar estas maldiciones. En Gálatas 1, 8, 9 dice, Gálatas 1, 8, 9 es maldito el que predica tu evangelio. Vean lo que dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjate lo que dice Pablo, ¿cuánta gente hay que clama actualmente que la Virgen le habla? ¿Cuánta gente dice, no es que se me apareció la Virgen y se me apareció este ángel y se me apareció que tú quieras y me está diciendo que le edifique un templo aquí? Se me apareció de verdad, y una así, estaba morenito y todo, parecía indígena como nosotros. Me dijo, edifícame un templo aquí, en este lugar, en este monte, qué casualidad, que es el mismo cerro donde se adoraba una diosa antigua llamada Tonantzin, qué casualidad que es en ese mismo monte, edifícame aquí un lugarcito para rendirme culto. Y muchos otros que se les han aparecido, que en el metro se les han aparecido, a alguien se le apareció que estaba haciendo un omelette de huevos y se le apareció una imagen y ya enmarcaron el omelette de huevos y le adoran multitudes para que les hagan milagros. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, otro mensaje, otra palabra diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Caray, como Pablo puede decir esas palabras tan fuertes. Entonces ya dijimos que el evangelio es la palabra que permanece para siempre, la palabra de Dios. Si ya dijimos que eso es. Vean lo que dice Deuteronomio 27:1. Dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy,
Y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Entonces, pues aquí Moisés les dice que pusieron unas piedras, las pintaron así con cal y escribían ahí todas las leyes que Dios le dio en el monte Sinaí. Y les dice después en el verso 10, oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y esas mismas palabras que se escribieron, las cumplirás. Y dice el verso 26 del capítulo 27, pon atención a lo que dice aquí. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Este va a ser muy importante para Gálatas, al rato lo vamos a ver. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Se dan cuenta por qué Pablo tuvo la libertad de maldecir así de esa manera? Simplemente está siguiendo lo que dijo Moisés. Maldito el que no confirme esta palabra para cumplirla. Entonces, el que le cambia la ley de Moisés, el que la altera, el que la diluye, el que dice que ya no, ¿qué dice? Maldito. Entonces, el evangelio que no tiene la Torah implícita, ¿qué es? Un mensaje maldecido por Dios. Venía un receso, pero solamente falta este texto y nos vamos a comer. ¿Les parece bien? Nos saltamos este receso y nos vamos a y terminamos el capítulo 1. Nos vamos a comer. Pablo no recibió el evangelio a través de una religión. La religión ya había diluido el evangelio. ¿Será que el ser humano cambia? Dios no cambia. Dios no cambia. El ser humano tiene la misma naturaleza. El ser humano tiene las mismas tendencias. Lo que sucedió en la época de los profetas sigue sucediendo actualmente. Lo que sucedió en la época de Jesús sigue sucediendo actualmente. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ¿quedó claro qué es el evangelio? El evangelio es la Torah. Por eso dice que hay que obedecer. El evangelio es la instrucción dada a Moisés, que por el mensaje de Jesús se predica. Si se dice que Jesús murió, pues ¿por qué murió? Por los pecados, para perdonarnos y librarnos de los castigos de la ley. Pero una vez que te perdonó y una vez que te rescató, ¿qué se supone que tendrías que hacer tú y yo? ¿Qué se supone que tendríamos que hacer? Pues dejar de pecar, dejar de transgredir. Entonces, una vez que se te dice Jesús murió y resucitó, ¿qué es lo siguiente que te tienen que enseñar? Te tienen que enseñar ahora cómo vivir como su discípulo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les enseñé, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que este mensaje Pablo no lo recibió pues de alguna religión establecida, no lo recibió del judaísmo ni de sus rabinos. Vean lo que dice Gálatas 1:10 al 24, y con eso vamos a terminar. Dice: busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, porque aquí ya Pablo dijo una maldición muy fuerte. Aquí Pablo dijo: maldito el que le altere a la ley de Moisés. Está fuerte. Y luego dice: busca ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O sea, como que dijo: ¿sabes qué? Prefiero yo quedar bien con Dios y no con los hombres. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no había una institución religiosa en la época de Pablo que estuviera predicando la sana doctrina, que estuviera enseñando literalmente lo que estaba escrito. Ya en la época de Pablo ya se habían torcido los sistemas. En la época de los profetas era diferente. En la época de los profetas se estaba enseñando la Torah tal cual. Este pueblo, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Okay?
Esto es lo que dice Efesios 3, 1 al 6. Vamos rápidamente a Hebreos, a Efesios 3, 1 al 6. Vamos a ver en qué consistió esta revelación de Jesucristo que recibe Pablo, este evangelio hacia los gentiles. Ok, Efesios 3, 1 al 6. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, por revelación. No antes se lo dijo Gamaliel, no antes se lo dijo nadie de los que estaban en su época. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Se acuerdan que estuvo 3 días y 3 noches? Y luego va a decir qué es lo que tuvo que hacer para recibirlo. ¿Qué fue lo que se le cayó de los ojos cuando ya pudo ver? Por ahí pudo ver, se le caían de los ojos, ¿qué? Como escamas. ¿Escamas? ¿A quiénes salen escamas? Los peces tienen escamas. Dios profetizó a través de Jacob que Efraín sí iba a ser como los peces del mar, que Efraín, al nacer su descendencia, iba a ser como los peces del mar. Los apóstoles eran principalmente pescadores. Jesús le dijo: desde ahora serán pescadores de hombres. Así que, ¿qué se le cae a Pablo? Pablo entiende que los gentiles son esos peces descendientes de Jacob, descendientes de Efraín. Eso es lo que él entiende. Entonces, vean lo que dice Pablo: por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, aquí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio de que los gentiles son partícipes de las promesas. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Ya dijimos que es el Evangelio. El Evangelio es la Torah. ¿Qué tienes que hacer para tener las promesas? Tomar el Evangelio, tomar la palabra, tomar la Torah, y serás partícipe de las promesas. Si no tomas la Torah, si no tomas todo lo que está escrito, las instrucciones, ¿serás partícipe de las promesas? No. Tienes que ser purificado con agua, tienes que ser limpiado por su Torah. Así que, volviendo otra vez a Gálatas: no recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí ya se va muy fácil. Todo esto ya dijimos que es iglesia, los llamados fuera de un sistema. Estaba saliendo de un sistema religioso, y Pablo era parte de ese sistema religioso. Y cuando se empiezan a salir del huacal, ¿qué hacen? Lo que hacen todos los sistemas religiosos: perseguir, amenazar. Y dice: ya habéis oído acerca de mí conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí tenemos que empezar a hacer diferencias. No dice siendo mucho más celoso de las leyes de mis padres, dice de las tradiciones. Al ratito vamos a definir qué significa eso de las tradiciones de mis padres. Está hablando de todas las interpretaciones que se han hecho de las escrituras, todas las tradiciones de sus padres. Yo era muy celoso de mi religión. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y él cita ahí algo que muy probablemente se identificaba con Jeremías, porque lo mismo se dice a Jeremías en el capítulo 1, dice: antes de que nacieses, yo te constituí, te llamé, te constituí por profeta de las naciones, antes que nacieses, en el vientre de tu madre. Si ustedes analizan el mensaje de Jeremías, es muy parecido al mensaje del apóstol Pablo. Así que, dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre.
No fue de inmediato cuando tuvo esta revelación ahí con su rabino Gamaliel o con sus líderes a decirles todos sus hallazgos. ¿Qué es lo que muy probablemente hubiera pasado? Pues lo que pasa con todos los sistemas religiosos cuando el Señor te muestra algo muy fuerte en las Escrituras y que a veces ya tienen los dogmas, los moldes tan establecidos que ya no están abiertos a escuchar. Es necesario que el Señor haga odres nuevos. Y dice, no fui corriendo, no acudí a carne y sangre, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, tampoco fue de inmediato con los apóstoles de Jesús, luego para ir a ver, oigan, ¿cómo ven esto que se me reveló? ¿No? Dice, sino que fui a Arabia. Lo primero que hizo es, caray, esto es una revolución. Él conocía las Escrituras, sin duda. Él había leído los profetas, era un hombre erudito en las Escrituras. Hay fuentes por ahí que dicen que Pablo era un insaciable lector y podemos ver evidencias de eso en sus cartas. Le dice a ella a Timoteo ya en los últimos días de su vida, le dice, tráeme los pergaminos. Ya estaba en una celda oscura, no creo que había luz eléctrica, no había internet, no había eSword, no había nada de eso. Y ya todo viejito dice, tráeme los pergaminos. Era una persona obsesionada con la lectura. Tan es así que por ahí hay un momento que está compareciendo a una autoridad y dice, Pablo, tus muchas letras ya te volvieron loco. Era un hombre obsesionado con leer, conocía perfectamente los profetas. Tú lees las cartas de Pablo y te impresionas su manejo de las Escrituras. Cita un profeta, cita otro, y él sabe el contexto perfecto de cada uno. Y hacer eso en una época que no había internet y no tenías acceso a todo esto, no es fácil. Tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Pero ¿qué dice? Cuando se le dio esta revelación, lo único que tuvo que hacer el Señor es darle unas cuantas llavecitas. Ahí cuando se le apareció, en esos 3 días sin duda, solamente le hizo unir cabos de toda la profecía y dijo, wow, así como eureka, ya entendió todo el mensaje. Y en ese momento, al saber que todo estaba corrompido y que la misma Escritura dice que estaría corrompido, Dios sujetaría a todos en desobediencia, para al final tener misericordia de todos. O sea, Pablo supo en ese momento, el sistema está corrompido. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a Arabia. ¿Qué había en Arabia? Pues es esa zona donde anduvo también el profeta Elías, donde está el monte Sinaí. O sea, como que él dijo, volvamos a los fundamentos, volvamos a las bases. A ver, me voy a ir a donde se recibió originalmente la revelación divina. ¿Dónde fue? Monte Sinaí. Que él más adelante va a decir que está en Arabia. Actualmente hay toda una investigación que ha ubicado el monte de Sinaí en Arabia Saudita. Se fue ahí al monte de Dios, al monte Horeb, estuvo ahí, dice que estuvo 3 años, estuvo ahí. 3 años a solas, en un lugar desierto, en el monte, escuchando, ya no lo que dice rabino fulanito de tal, o pastor fulanito tal, o sacerdote fulanito tal, o José Antonio Xochitl, no, se fue a solas y dijo, a ver, Señor, aquí es donde todo empezó, instrúyeme, tú dime cómo entiendo todos estos textos. ¿Se imaginan? O sea que en esos 3 años lo instruyó el mismo Señor. Jesús lo instruyó. Y eso es lo que Él prometió. ¿Acaso no prometió eso? Prometió, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Si oyes su voz, puedes clamar a Él, siempre está accesible y disponible. También hizo lo que hizo Elías. Elías también hubo un momento en que la religión ya estaba totalmente corrompida. Acab y Jezabel habían corrompido toda la religión. ¿Y qué hizo Elías? También Elías se fue al monte Horeb. También se fue allá, se aisló y después obtuvo un mensaje poderoso contra el pueblo de Israel. Y dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Ya ahí sí le cayó el 20 y pues el Señor le dijo, voy a ver a Pedro. Dice, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y bueno, pues aquí se le ríe la vaca sagrada del catolicismo, de que Jesús no tuvo hermanos. Bueno, esta es una de varias citas en el Nuevo Testamento donde dice que Jesús tuvo hermanos, obviamente después
de que nació, María pues tuvo dos hijos, hasta se mencionan por nombre en uno de los evangelios. Entonces, bueno, dice que también fue con Jacobo, que Jacobo era el líder de la comunidad de creyentes en Yeshua. Se formó una secta dentro del mismo judaísmo, que eran los que creían que Jesús era el Mesías, y el líder de esa comunidad era Jacobo. De hecho, él fue el que tomó la decisión en Hechos 15 de qué hacer con los gentiles que se estaban acercando. Así que dice, subí con Jacobo, el hermano del Señor, y en esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, en el norte de Israel, y no era conocido de vista a las iglesias, que ya vimos que es iglesias, ¿qué es iglesias? Llamados fuera. No era conocido de los llamados fuera de Judea, que eran en el Mesías. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en él. Aquí está haciendo un pequeño recuento de su currículum, de su historia, de cómo fue su llamamiento, y a partir del capítulo 2 va a entrar ya en temas muy, muy complejos, muy profundos, de esta revelación que tuvo. ¿Cuál es la revelación que tuvo? Que le hicieron cambiar su manera de ver la fe, que le hicieron dejar de amoldarse a la religión tradicional y predicar el mensaje que predicaba. Vamos a orar y nos vamos a proceso. Hasta yo mismo me sorprendí de que terminamos a tiempo esas primeras sesiones. Wow. Bendito seas, Señor, por tu palabra. Bendito seas por la restauración de todas las cosas a las que nos estás llamando. Señor, tu palabra dice que Yeshua, nuestro Salvador, estará a la diestra del Padre hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Señor, y si hemos hallado gracia ante tus ojos, concédenos verlo, concédenos ver la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. Concédenos ser un instrumento para traer esta restauración. Concédenos ser un instrumento para sacar del exilio de Roma a tu pueblo cautivo, Señor. Bendito seas por este tiempo. Te ruego que en este tiempo que nos vayamos a comer, reflexionemos en estas cosas y que volvamos, Señor, con fuerzas renovadas para comprender todas las palabras que siguen a continuación en este escrito tan fundamental para nuestra entrada a la tierra prometida, Señor. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.